Ok, desgraciadamente, enfermedades como la viruela que llegan desde Asia, nos damos cuenta que también el COVID llegó de Asia, la influencia llegó de Asia, y no sé si es mala suerte o qué pasa en con estas enfermedades de Asia, pero como llegaron a Europa fue, pues imagínense, en ese tiempo pues no había aviones, no había nada, pero cómo llegaron a Europa estas enfermedades, sobre todo, bueno, la viruela. Bueno, pues nosotros tenemos, hay estudios que dicen que los mongoles eran un pueblo guerrero, eh, un pueblo guerrero se dedicaba a conquistar tierras y estos pueblos mongoles fueron los que fueron uno de los causantes de que llegara la viruela hacia Europa y acabó con una gran cantidad de población europea. Y ahorita les voy a contar la historia. Pero ¿cómo llegaron? Bueno, pues algunas ciudades amuralladas en Europa fueron conquistadas por los mongoles con las primeras bombas bacteriológicas. ¿Cuáles eran estas bombas? Pues si no existían como nosotros las conocemos ahora. Pues de una manera bien fácil, rústica y sencilla. Había mucha ropa, cobijas y todo ese tipo de cosas que estaban infectadas con la viruela y entonces los mongoles agarraban piedras enormes, envolvían las piedras con estas ropas contaminadas y entonces lanzaban con una catapulta hacia las ciudades amuralladas de Europa, lanzaban estas bombas bacteriológicas, ¿no? Son bombas pues bastante rústicas. Entonces fue así como llegaron a Europa. Pero, Laurita, creo que tienes tu micrófono abierto. Ah, ya se salió. Bueno, finalmente, cuando llega la viruela a Europa, pues obviamente existen las pulgas, existen las ratas, existen los perros y existen los gatos. Y entonces la gente se empezó a enfermar porque las pulgas, pues estaban en las ratas, se alimentan de la sangre. Estas saltaban hacia los perros y a los gatos que también se alimentaban de su sangre, pero ya empezaron a contagiarlos, ¿no? Y los humanos convivían en sus casas con perros y con gatos. Y en Europa no había, tenían una falta de higiene bastante, ay, bueno, era una cosa horrible, que si ustedes leen acerca de la higiene en Europa en esos años, era una cosa horrible. Imagínense que las calles, a pesar de que podemos ver ciudades europeas como París, como Berlín, como otras más, como en las españolas, Sevilla, Madrid, así todo bonito. Las calles eran empedradas como están ahora, porque muchas de ellas conservan mucho de aquella época, igual que conservamos aquí en México. Entonces eran empedradas, pero los animales defecaban en las calles, ¿no? Los gatos, los perros, los caballos, las vacas, los borregos, las cabras, todo eso defecaba en las calles. Entonces imagínense que los charcos, había charcos también de orines, de animales y de humanos. ¿Por qué? Porque han escuchado ese de aguas. ¿Sí han escuchado eso? Bueno, pues eso se hizo porque cuando estabas limpiando tu casa, pues no había baños, sino había basinicas, y entonces en las mañanas que estabas limpiando tu casa, pues sacabas los orines y entonces los aventabas a la calle y entonces por eso decías aguas, ¿no? Entonces para que no te cayeran los orines del vecino de al lado, que si tú estabas en la calle, pues obviamente te iban a llegar. Entonces era una pestilencia enorme en las calles de las ciudades europeas. Aunado a eso, pues imagínense la enfermedad. Entonces, esta enfermedad de la viruela llegó a matar a muchísima gente. Hay relatos bastante tristes de familias enteras que murieron de la viruela y también de familias que dejaban a sus familiares, aunque fueran niños o ancianos, o dejaban a su esposa o a su esposo, no les importaba y los abandonaban en su casa a su suerte, porque no querían ser obviamente infectados. Ajá. Entonces imagínense los lamentos de los niños o de el esposo o la esposa o de la mamá que pues que decía no me abandonen y las familias se iban y abandonaban a su suerte a los enfermos.
En Marsella, en Francia, en el edificio de gobierno, hay un mural que relata toda la historia de la viruela, porque arrasó, ahí en Marsella, arrasó con una gran cantidad de la población de aquella época de Marsella. Incluso nosotros, cuando velamos a nuestros muertos, que es una tradición que viene de Europa, es precisamente por esa situación. Empezó a morir tanta gente que ya no se daban cuenta, o sea, la enfermedad los agotaba mucho y las personas que sobrevivían tardaban días en poderse reponer. Entonces, su cuerpo, para no ser enterrados vivos, para ver si resucitaban de alguna manera, se reponían de esta enfermedad, los tendían en la mesa del comedor, o sea, en la mesa de su casa, que era única mesa, donde vivían las familias, y entonces los tendían ahí esperando a ver si se reponían de la enfermedad. En otras ocasiones les tenían que poner les enterraban en el dedo gordo del pie, les enterraban un clavito para ver si todavía, o sea, si había movimiento y para no enterrarlos vivos. Había tal cantidad de muertos que también le dijeron a algunos, o sea, sacaban a gente de la cárcel y les decían, si tú si sobrevives, o sea, te vamos a sacar de la cárcel para que ayudes a los sepultureros porque no se daban abasto para enterrar a la gente y también para quemarlos porque los tenían que cremar porque ya no había espacio en los cementerios, pero también para acabar, era una forma de acabar con la enfermedad, de eliminarla, de que ya no se estuviera propagando por todo el pueblo o por todas las ciudades. Entonces les decían a las cárceles, les decían, bueno, si sobrevives, pues qué padre, ya eres libre, y si no, pues ya valiste, ¿no? Entonces, llegaban los cuerpos y los enterraban vivos. Algunos los empezaron a echar al principio los empezaron a echar en los ríos o en los lagos y obviamente el agua se contaminaba y contaminaba a más personas, contagiaba, ¿no? Entonces, bueno, fue algo tremendo que acabó con una gran cantidad de la población europea. Y así es como llega la viruela a México. ¿Cómo llega? Bueno, llega en los barcos, llega con las ratas, o sea, en los barcos había ratas, había esta enfermedad y mucha gente durante el viaje también moría de la viruela. Y eso sí, los echaban al mar, ¿no? O sea, eso sí, ya no regresaban ni los enterraban ni nada, o sea, eran echarlos al mar y se acabó. Entonces fue una época muy fea y cuando llegan aquí a México, sí conocíamos de enfermedades, pero las enfermedades que teníamos nosotros no eran de este calibre, o sea, no las conocíamos. Y las culturas mesoamericanas se curaban con las hierbas medicinales. Ajá. Hay una cultura muy grande acerca de las medicinas, de medicina natural mexicana, que se han hecho libros, y ya hablábamos del caso de María Sabina, ¿se acuerdan? De la mujer que era especialista en los hongos alucinógenos. Bueno, pues así había en México esta tradición de la medicina tradicional mexicana de las hierbas medicinales. Incluso aquí en el centro donde antes era la Facultad de Medicina, que está en el centro, ahora es un museo muy bonito acerca también de la medicina, lo arreglaron, está preciosísimo y te cuenta la historia de la medicina en México y empieza precisamente por la herbolaria y hace un recorrido hasta nuestros días de cómo es la medicina en nuestro país, porque ahí en este edificio fue la primera facultad de medicina, incluso era de la UNAM. Bueno, en el siglo XX fue de la UNAM, ya después se pasaron a lo que ahora conocemos como CEU, ¿no? Bueno, entonces, si lo pueden conocer, es algo espectacular. Hay unas cosas bellísimas en este sitio. Bueno, así es como llega la viruela y además de la viruela, pues se acaba, deja el 5%, después de la conquista, la población indígena que queda es del 5%, nada más. Imagínense el 5%, una nada. Y ellos sobreviven. El caso, por ejemplo, de los mayas, ellos pues como viven en una selva, ellos sí trataron de esconderse, los últimos que quedaban, porque hay obviamente hipótesis de la cultura maya, no saben cómo desapareció de algunos lugares importantes. Algunas hipótesis dicen que hubo una guerra muy fuerte y mucha gente murió y otra gente emigró. Y hay otra hipótesis que nos cuenta que hubo una sequía y que la gente obviamente tuvo también que emigrar. Pero cuando llegan los españoles a México,
Ya hay, bueno, o sea, hay pocos lugares donde existe todavía una población pequeña de la cultura maya. Incluso antes de que llegue Hernán Cortés, a México ya habían llegado dos españoles que venían, que naufragaron y ellos venían de Cuba. Naufragaron en tierras mexicanas, pero los rescatan un grupo de indígenas mayas y uno de ellos se casa con una maya, con la hija del señor, ¿no? O sea, bueno, del jefe de su tribu, se casa con ella y son los primeros mestizos en México. En Chetumal hay una rotonda, es una rotonda muy bonita, que es un monumento, alberga el monumento al mestizaje, porque son los primeros, los hijos de esta pareja, son los primeros mestizos en México y en toda Latinoamérica. Entonces, este lugar es muy importante, nadie lo pela, pero es muy bonito. Es una estatua enorme de este español, junto con su esposa, que es una maya indígena, y sus hijos, que son los primeros mestizos. No es el primer mestizo, porque muchos hablaban de el primer mestizo fue el hijo de Hernán Cortés. No es cierto. Fue esta pareja que tuvo los primeros hijos. El otro, que no quiso ser parte de esta comunidad indígena, vivía ahí, pero nunca aceptó ser, digamos, conquistado por ellos, y a pesar de que vivía con ellos, nunca se dejó conquistar de alguna manera, ¿no? Él seguía siendo español, y el otro adoptó toda la cultura maya, incluso se vestía como maya y demás. Entonces, imagínense un español, pues blanco, con ojo verde, o con ojo azul, o con ojo de color, que tuviera así su penacho, bueno, no su penacho, sino su peinado así maya, que todo se hacía para acá arriba, y ellos, para que se hicieran así como tipo rastas, ya lo sabían utilizar. Ellos utilizaban el lodo, y utilizaban una cierta arcilla con algo de pegamento de los árboles, de lule, como un chicle, para poderse hacer ese tipo de peinados, ¿no? Bueno, eh, cuando llegan aquí a México, los españoles hacen un recorrido desde lo que conocemos como las costas de Veracruz hasta acá, hasta México, y en su viaje, ellos se enteran de que hay un lugar que es México, o sea, todo lo que nosotros conocemos como la Ciudad de México, la Gran Tenochtitlán, se enteran, pero también se enteran de que este pueblo mexica es completamente guerrero y tiene sometido a muchos, pero muchos pueblos desde Puebla, Tlaxcala, etcétera, etcétera, vienen hasta acá eran un grupo guerrero y los tenía sometidos. ¿Y de qué manera? Pues obviamente iban a cobrarles tributo, ¿no? Eso era muy importante, les cobraban un tributo, y servían a la guerra, ¿no? Entonces, muchos de esos pueblos ya estaban hartos. Pero ¿cómo conoce Hernán Cortés a la Malinche? Aquí es lo importante. La Malinche era una niña de 14 años más o menos, cuando ella vivía aquí en la Gran Tenochtitlán, y su pueblo era uno de los sometidos por el pueblo mexica. Y se cobraba muchas veces, si tu pueblo no daba el tributo necesario, entonces se cobraba con las mujeres. Y a ella en una ocasión le tocó, sin embargo, su mamá la salvó. ¿De qué manera la salvó? Ella, había gente que venía de Veracruz y venía de otros lugares a hacer comercio, venían a comerciar algunos productos o ciertos productos de otros lugares, y la mamá conocía a algunos comerciantes, y para poderla salvar, la vende, o sea, le dice, sálvenla, ¿no? Se las dejo. Entonces la niña, pues fue un shock muy grande para ella, porque pues ella no pensó que su mamá la fuera traicionar de esa manera, o vender, regalar, como tú quieras verlo, pero su mamá lo hizo para salvarlo. Y esta niña empieza a viajar con este grupo de hombres que conoció a su mamá, deja de ver a la mamá por muchísimo tiempo, y se la llevan a diferentes lugares. Llega hacia Veracruz, después se la llevan hacia Tabasco, y a Campeche, y así llega hasta la zona maya. Entonces ella sabía, pues como tiene que sobrevivir, pues ella sabía algo de náhuatl, algo de otros idiomas, y entonces cuando llega Hernán Cortés, ella ya sabe hablar español gracias a estos españoles que llegan a México. Entonces, sabe hablar español, y entonces se convierte en intérprete de Hernán Cortés.
pero todo fue por sobrevivir, porque si ella no lo hacía de esa manera, no hubiera sobrevivido, pero ni un año, cuando su mamá la abandona de alguna manera, ¿no? Pero era para salvarlo. Eh, Cuando llega a México, vuelve a llegar aquí a México, pero en su recorrido, ella es la que le entera o le dice a Hernán Cortés acerca de toda esta historia y los mexicas que les acabo de contar, que eran un grupo guerrero y que tenía sometido a otros. Entonces, Hernán Cortés dice, ok, era bastante ambicioso, era bastante listo, de alguna manera, era muy joven, tenía alrededor de 33 años, muy, muy joven Hernán Cortés, pero ya sabía a lo que iba. Aparte, él había tenido una vida en España bastante fuerte porque no iba a hacer absolutamente nada. Entonces, una de las maneras de hacer dinero era embarcarse hacia las nuevas tierras, a estos nuevos territorios. Entonces, él llega primero a Cuba y en Cuba se hace, pues como, no la mano derecha, pero sí se hace un general importante y lo mandan en uno de los viajes, que en ese último viaje que él comanda, pues obviamente es cuando se quedan los españoles aquí. Y ahorita esto es un dato muy importante porque él tenía que regresar a dar aviso a Diego Velázquez de que había encontrado tierras y no regresa porque se entera, gracias a la Malinche, que a Malintzin se entera de que aquí hay oro, hay mucho oro y de que los mexicas tenían mucho poder. Entonces él dijo, de aquí soy, ahorita vengo. Y entonces le vale lo que hace, lo que le tenía que regresar, y entonces se viene hacia acá, hacia la Ciudad de México, y entonces se encuentra, el primer lugar que encuentra entra de este lado de lo que conocemos como Iztapalapa, donde está ahora, bueno, la entrada de Chalco hacia acá, hacia Iztapalapa y demás, y ellos llegan por el lado de Tlatelolco, y cuando llegan no pueden creer lo que están viendo. Es una ciudad completamente llena de canales, y ellos lo relatan, hay un relator dentro del grupo de Hernán Cortés, que todavía existe en sus libros, se llama ¿cómo se llama? Ahorita me acuerdo cómo se llama. Hace una relatoría de todo lo que van viendo y él lo relata, este señor lo relata como Venecia, que no puede creer que haya que haya tantos canales y que estén llenos de agua transparente, y demás. O sea, no puede creer lo que está viendo. Entonces hace todo ese relato y llegan y se entera Moctezuma, que era una persona muy, pero muy, muy, muy religiosa en cuanto a sus dioses, y ellos esperaban, o sea, Moctezuma creía que iba a venir un dios a salvarlo, y que era mitad hombre y mitad animal. Entonces, cuando los ven en el caballo, dicen, son estos. Y el hermano de Moctezuma le dice, no, son hombres como nosotros, sangran como nosotros, son como nosotros. Y no le cree, y él tenía mucho miedo pues de lo que podía hacerle los dioses, ¿no? Decía, no, es que yo tengo que recibirlos bien. ¿Y cuál sería su sorpresa? Que cuando los recibe, días después, es detenido, Moctezuma es detenido en su propio eh, palacio, y de ahí no lo sacan. Y viene una persona de allá, se enteran, cuando se entera Diego Velázquez allá en Cuba, lo que está haciendo Hernán Cortés, pues obviamente le da mucho coraje y dice, bueno, pues este tipo ya va a comerme el mandado, ¿no? Entonces manda a Pánfilo Narváez a México para que detenga a este Hernán Cortés y lo lleve hacia Cuba y le hagan un juicio por lo que hizo. Cuando se entera Hernán Cortés, les dice, no, espérenme tantito, quiere ir a convencer a Pánfilo Narváez de unirse a sus tropas y de dejarle una parte importante del territorio que estaba conquistando. Entonces le deja el lugar a Pedro Narváez, le deja el lugar y le dice, cuídame, ahorita vengo, tú te vas a hacer cargo. Y entonces cuando hay una fiesta religiosa y le piden permiso a este señor de hacer su fiesta religiosa, pero su fiesta religiosa de los indígenas pues era o sea, ataviarse de toros de oro, de plata, ¿cómo se llama? De sus penachos, de piedras preciosas, que las piedras preciosas no eran rubíes, ni diamantes, ni nada de eso, sino era obsidiana, era ¿cómo se llama? Ahí está,
bueno, ahorita me acuerdo de otras más, pero obviamente los pectorales que utilizaban eran de oro, ¿cómo se llama? Las pulseras así grandes, ¿no? También eran de oro. Entonces, cuando ah, todos los españoles ven esto, dicen, no, o sea, estos sí son ricos. Y entonces empieza una masacre inmensa que cuando llega este Hernán Cortés ya no la puede parar y le pide a Moctezuma que hable con su gente. Y su gente está muy, muy enojada con él y lo matan a pedradas. Bueno, no lo matan de inmediato, sino a pedradas, o sea, lo atacan con piedras. Él sufre una caída muy, muy fuerte, pues ahí en el Templo Mayor, y dura algunos días, como unas semanas, pues completamente mal, ya está moribundo, y su hija, la más chiquita, tiene que casarse con su tío, que era Cuitláhuac. Y ella tenía 14 años y su tío le dice, es que yo no te puedo hacer mi esposa, eres una niña, eres mi sobrina, pero pues tiene que hacerlo para conservar el linaje de Moctezuma. Es una historia muy, muy tremenda. A la pobre niña, Moctezuma la quiere matar y o sea, en un arrebato, Hernán Cortés, perdón, no Moctezuma, Hernán Cortés la agarra a trancazos literalmente, la quiere matar y la niña es muy fuerte porque eso fue lo que le enseñó su papá y no lo logra, y la manera de deshacerse de ella, Hernán Cortés la manda a España y ella nunca más regresa a México, y es una historia muy triste que tiene la hija de Moctezuma allá en España, porque a pesar de que ella era princesa, sí la tratan como princesa allá en España, pero su vida no es la misma, y además tiene una hija, no me acuerdo si una hija o un hijo con Hernán Cortés, y obviamente la niña lo abandona, o sea, sus tías son las que, y las esposas de Moctezuma es quien ayuda al cuidado de este bebé que tiene ella, y ella nos hace cargo porque odia y repudia completamente a Hernán Cortés. ¿Hasta aquí no les he aburrido? No, profesora, para nada. Pues, que ya hablé mucho. Laura, ¿tú cómo te sientes? Ay, ¿todo bien, Laura? Si quieres, escríbeme porque no se escucha muy bien. Muy bien. Ok, bueno, entonces le sigo. Bueno, entonces esta es la historia de la conquista. Entonces vean la película que les digo, la de Ave María, porque está muy bonita. También vean la de La Malinche, que también cuenta esta historia que les acabo de decir. Es muy, muy bonita. Y si tienen Prime, vean la de Hernán. Que yo al principio me rehusaba a ver Hernán porque cuando salieron las noticias de que la habían hecho allá en los canales de Xochimilco, pues obviamente la producción destruyó muchísimo de lo que nosotros conocemos como la ecología en Xochimilco. Ya son los pocos canales que nos quedan, y entonces la producción de esta serie pues destruyó mucho de lo que son las chinampas. Entonces yo me rehusaba mucho a ver la serie, pero un día dije, mi mamá fue la que me dijo, a ver, ya lo destruyeron, ya destruyeron eso. Ve la serie, porque no vas a hacer absolutamente nada. No vas a llegar y vas a decir, a ver, me ponen todo en orden. Ve la serie porque está muy buena. Entonces la vi y vale muchísimo la pena esa serie de Hernán. Está muy bien hecha. Pero bueno, le seguía contando. Entonces, cuando ya de plano eh, muere Moctezuma, asume el control Cuitláhuac, eh, no puede con todo el pueblo. Entonces ya hay un día, eso sí, híjole, cuando uno lee la historia y se entera de estas cosas, dices, por Dios, o sea, si yo hubiera estado ahí, yo les hubiera, o sea, bueno, los hubiera yo zarandeado y decirles, ya, por favor, terminen con esto. ¿Se acuerdan del evento que nos cuentan de niños, la de La Noche Triste? El árbol de la Noche Triste, donde lloró Hernán Cortés por una, ¿cómo se llama? Una pérdida de una batalla muy grande. ¿Sí se acuerdan de esa historia o no? Sí, 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 claro. ¿Se acuerdan? Bueno, pues ahí, ¿saben con cuántas personas venían los españoles aquí? ¿Saben cuánto era su ejército? ¿Saben de cuántos? Les va a dar risa.
No se imaginan, digan un número. ¿Como con cuántos se imaginan? ¿Ni idea? Bueno, venía Hernán Cortés con 300 personas. 300 personas a la que ¿cómo se llama? Los mexicas pudieron haber hecho trizas así, rapidito y sin escalas. Sin embargo, no lo hicieron. Y Cuitláhuac culpó mucho a su hermano y le dijo, es que sangran igual que nosotros, son como nosotros, ¿cómo puedes creer que son dioses? Ellos no son dioses. Entonces le dio mucho coraje eso a Cuitláhuac. Y bueno, finalmente en este árbol de la noche triste, que ya no existe ese árbol, ya no hay nada de este árbol, ahí en Popotla, es la estación del metro Popotla, aquí en la línea azul, la de Tasqueña, a Cuatro Caminos, ya no existe eso. Bueno, en ese lugar lloró amargamente Hernán Cortés porque el pueblo lo tenía completamente sitiado y pudo haber sido pues pudieron haber vencido rápidamente a los españoles, sin embargo, no lo hicieron. Y finalmente termina por conquistarnos el 13 de agosto. El 13 de agosto se cumple como la parte final de lo que era la conquista, y entonces entramos en un periodo que nosotros conocemos como la Nueva España y la colonia, que esto ya es la unión de estas culturas, que es muy importante para nosotros, y por eso tenemos como la Virgen de Guadalupe es, ¿cómo le dicen a la Virgen de Guadalupe aquí en México? ¿Es la reina de qué? La reina de México. De México, pero ¿saben la historia la verdadera historia de la Virgen de Guadalupe? ¿Sí se la saben o no? ¿No se la saben? No del todo, pero había un personaje que era muy referente que se llama Tlaxoani, no recuerdo. Ajá. Este, pero era un indígena, algo así, no recuerdo el contexto muy bien, profesora, pero sí sé que es como parte de la historia real de la Virgen. Bueno, se las voy a contar. Esta virgen es una virgen árabe. Ustedes saben que los españoles fueron, no, digo, sí, los españoles tuvieron una guerra muy fuerte con los árabes. Los árabes llevaron esta virgen hacia España, y se llamaba Guadalupe, que en árabe significa virgen que recorre el río o algo así, la virgen del río, no recuerdo cómo se llama, pero es una virgen árabe. Entonces, como tiene tez morena, porque los árabes son morenos, entonces esta llega a Europa, la traen las primeras órdenes religiosas a México, y entonces nos crean la historia de, ya años después de la conquista, nos crean la historia de Juan Diego, que cuando llega o cuando ya está en la conquista, los indígenas les empiezan a cambiar el nombre para poderlos bautizar. Entonces, a Juan Diego, él era un indio que vivía por ahí, por Tlatelolco, era pobrecito y demás, entonces nos crean esta historia de la Virgen de Guadalupe, pero la Virgen de Guadalupe es una virgen que venía de Europa. Claro que si eso yo le digo a mi abuelita me lincha, pero finalmente es historia. Pero se me olvidó decirles la historia de la Malinche. La Malinche, bueno, bueno, no se casa, la verdad es que no se casa, era la amante de Hernán Cortés, pero la trataba muy bien porque además Hernán Cortés la amaba por sobre todas las cosas. ¿Saben cuál era la casa de la Malinche? ¿Sí saben dónde era su casa de la Malinche? Que ustedes van a decir ahorita, ay, pobrecita. ¿Sí saben o no saben dónde está la casa de la Malinche? No, profesora, ¿No? no. En Coyoacán. Ella vivió en Coyoacán. Ahí en el centro de Coyoacán, por la Conchita, hay una iglesia que se llama La Conchita. Ahí estaba la Hacienda de Cortés, incluso hay un restaurante muy bonito que se llama la Hacienda de Cortés, y se llama la Hacienda de Cortés porque donde está la iglesia de La Conchita y los alrededores de ese lugar era la Hacienda de Cortés, y ahí vivía la Malinche con Hernán Cortés. Pero Hernán Cortés tenía esposa, y ella, cuando se entera de lo que estaba pasando con Hernán Cortés, agarra sus maletas y dice, yo me voy a México porque qué mala onda este tipo, ¿no? O sea, ya se queda allá y le llegan los chismes de que tiene una relación con una indígena, ¿no? Entonces llega a México,
se entera de esta situación, llega con Hernán Cortés ahí a Coyoacán, ve de la forma en la que vive la Malinche, porque pues obviamente la atiende todo mundo, ya tiene un hijo, y pues obviamente eso no le agrada nadita a la esposa de Hernán Cortés. Y entonces la corre, le dice, vete. La corre y Hernán Cortés, bueno, esa señora, la esposa, la manda al centro de la Ciudad de México a vivir en una casa. Allá la manda y allá la manda con sus, ¿cómo se llama? Con su hijo y la manda con sus sirvientes y le dice, ahí te ves. Pero Hernán Cortés sí de verdad estaba muy enamorado de la Malinche y corre el rumor de que Hernán Cortés mata a su esposa en un arrebato en una acción de un arrebato de enojo, que ellos empiezan a discutir y él la mata en la caballeriza de esta hacienda. Nadie sabe, nadie supo, nadie vio nada, pero las malas lenguas dicen que la ahorcó. ¿Y por qué no dice nada? O sea, ¿por qué todo el mundo se quedaba? O sea, todo el mundo sabía el chisme, pero nadie decía nada. Pues porque era Hernán Cortés. Entonces, la historia cuenta que les digo que cuando llega esta esposa, pues empieza a hacer cambios aquí en la hacienda de Cortés. A Cortés no le gusta desde que se entera que manda a la Malinche, que manda a su hijo para allá, y entonces se empiezan a enojar y en una pelea que tienen en las caballerizas, él la ahorca. Y entonces él sale corriendo y dicen, sí, de repente alguien la encuentra y dice, ay, ahí quedó la esposa, ay, quién sabe quién la mató. No sabemos nada, y entonces él regresa con la Malinche, pero la Malinche ya no regresa con él, se va a buscar a su mamá, a su familia, pero también recorre ya la historia de que la Malinche es la que ayuda a Hernán Cortés a la conquista del pueblo mexica, y la mamá le da la espalda. Entonces ella no tiene una vida fácil, la verdad que la tuvo muy fea, una situación muy terrible, y al final se queda, así llega a su pueblo, pero pues nadie la respeta, al contrario, todos la repudian, y peor, que tiene un hijo, Martín, que tiene un hijo de Hernán Cortés. Y bueno, pues esa es la historia de la Malinche. Si la quieren ver, vean esa serie de La Malinche en el Canal 11, está hermosa, se las recomiendo. Y bueno, pues no me resta más que darles muchísimas gracias por estar este día conmigo. Nos aventamos 1 hora 20 casi, pero espero que haya valido la pena, que les guste la historia. Espero que no les haya yo aburrido. Quiero saber qué opinión tienen, porque así van a ser las demás clases y con muchos más datos, ¿no? Porque hay cosas que no sabemos, ¿sale? ¿Qué te pareció Mine? La verdad me gustó la debería dedicarnos a ¿Cómo es que no te entendí al final? Debería dedicarnos como 3 horas. Sí, ¿verdad? Pero nos aburrirían mucho y los dormiría. Entonces, 3 horas no, pero voy a hacerlo así, de esta manera, porque no quiero aburrirlos. O sea, quiero de verdad que lo disfruten, que entiendan la historia de otra forma. ¿Sale? Muchas gracias, Mine. Poncho, ¿qué te pareció? Muy bien, profesora. La verdad es que me parece muy, al final del día más interesante porque más que hablar de fechas, se habla como de una historia, ¿no? Platicada. Entonces eso lo vuelve más interesante, profesora. Me encantó. Yo creo que si son así las clases, creo que va a ser más entretenido la parte de la historia. Así va a ser, Poncho. Laura, ¿qué te pareció? Ay, creo que tu audio no está muy bien, Laura. Ay, se oye muy feo. Pero no te preocupes. No te preocupes. Nada más con que levantes tu manita. ¿Sí te gustó o no te gustó? Levanta tu manita. No se escucha muy bien, pero no te preocupes. No te preocupes. Ya después, si quieres, ahí en la actividad, me dices si sí te gustó la clase. ¿Te parece bien? ¿Sale? Bueno, entonces los dejo. Disfruten su fin de semana. Entréguense. ¿Ya? No me oigo. No se oye. No, Es que pero muy bien. Ok. Bueno, entonces yo me despido. Mine, Poncho, cuídense mucho. Les mando un abrazo. Entréguenme su actividad. Ahí les dejo ya los materiales y ustedes eligen cuáles quieren ver. ¿Sale?
Bueno, cuídense mucho. Profesora. Les mando un Bonito fin de abrazo. semana. Igualmente. Igualmente. Cuídense mucho. Un Muchas abrazo. gracias, profesora. Buenas noches. Igualmente, hasta luego.